Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del pie plano en los niños, los factores de riesgo, síntomas y algo del tratamiento que se indica. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. El pie plano es una de las causas más frecuentes de consulta médica en los niños que ya han ido desarrollando un patrón de marcha, por la presencia de dolor y cansancio al caminar que en ocasiones llega a limitar su actividad diaria. ¿Qué es el pie plano? El pie plano flexible es un hallazgo normal en los niños hasta los 3 años de edad por la presencia de una almohadilla grasa en la planta del pie y laxitud en los ligamentos. A los 6 años es normal que al niño se le empiece a notar el arco plantar interno y que su desarrollo finalice hacia los 10 años. Entre las teorías que explican la persistencia del pie plano más allá de los 3 años se encuentran una disminución de la fuerza muscular que conduce a que se necesite de una mayor actividad muscular durante la marcha para estabilizar el pie, siendo este evento el que lleva al desarrollo y persistencia del pie plano, o una incompetencia de los ligamentos del pie que impiden que forme el arco plantar normal. En alrededor del 4% de los niños puede presentarse el pie plano rígido, el cual limita el movimiento articular y causa dolor, ya sea por un problema en los huesos o un proceso neuromuscular, requiriendo manejo especializado y en ciertos casos cirugía correctiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un estudio publicado en la Revista Europea de Pediatría mostró como factores de riesgo la mayor laxitud de las articulaciones, el sentarse con las piernas formando una W, el ser de sexo masculino, la obesidad y el tener una edad temprana. Se ha encontrado hasta en un 40% de los casos que la obesidad se relaciona con la persistencia del pie plano en niños mayores, con la presencia de alteraciones en la alineación de las extremidades inferiores que afectan el equilibrio, la eficiencia de la marcha, ocasionando dolor en toda la extremidad inferior, desde cadera, rodilla y o tobillo y en la columna vertebral. Sumado a esto, se ha visto que los niños con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de presentar fracturas y dolor musculoesquelético, lo que conlleva a una limitación en su movilidad, impidiendo que participen en actividades como caminar, correr, montar en bicicleta y a largo plazo imposibilitando un control adecuado de su peso. ¿Cómo saber si el pie plano está afectando la salud de tu hijo? El pie plano sintomático abarca varios tipos de quejas como el dolor al realizar actividad física, fatiga muscular, presencia de callos en el pie y desgaste rápido de los zapatos. Además, los niños pueden experimentar esguinces de tobillo a repetición cuando usan zapatos o plantillas para apoyo en el arco plantar interno. Esto debido a que el tobillo tiene una tendencia mayor a invertirse al tener menos contacto entre el pie y el suelo. ¿Cuándo se indica tratamiento? En general, el pie plano flexible que no genera dolor o molestias al caminar solo requiere observación médica, pero cuando aparecen anomalías en el miembro inferior, con alteraciones en la marcha, una diferencia en el desarrollo del pie que se evidencia en la forma en que se desgasta el zapato o un cambio inesperado en los controles después de 3 años de seguimiento, es necesario que el niño sea revisado por el especialista en ortopedia, quien será el que defina el manejo a seguir. A lo largo de los años se ha planteado el uso de calzado suave, flexible y en ocasiones ortopédico, con la creencia de que este es determinante en la formación del arco longitudinal del pie. Plantillas o taloneras para aliviar el dolor y la sensación de cansancio. Fisioterapia centrada en el fortalecimiento de los músculos de la pantorrilla y el tendón de Aquiles. Sin embargo, antes de establecer un tratamiento, es importante que se tenga seguridad de que su uso beneficiará al niño, ya que el uso innecesario de plantillas, taloneras o zapatos ortopédicos puede conducir a largo plazo a dependencia y efectos psicológicos negativos en la adolescencia y la edad adulta. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.